Bueno, muy buenas tardes a todos. Hemos demorado un poco el inicio para ya esperar un poco a los rezagados que se han ido apuntando a nuestro webinar ahora en estos últimos 5 minutos. Y bueno, sin más, empezar. Este es nuestro último webinar en relación a la serie que hemos hecho para aclarar dudas y explicar un poco más en detalle el Real Decreto y sus implicaciones. Y hoy tenemos con nosotros un experto en este tema que nos ha concedido audiencia para poder aclarar dudas a todos vosotros. Y bueno, sin más, empezaremos aquí. Yo soy Xavi Novella, a muchos de vosotros ya me conocéis, soy director de operaciones en Dexma y os presentaré a Lluís Moré, responsable de eficiencia energética y energías renovables en el ICAEN y nuestro invitado para resolver dudas sobre este tema que ha sido tan sensible en estas últimas semanas. Muy bien, pues sin más dilación paso a presentar a nuestro invitado y empezaremos a leer las preguntas. Recordad, antes que nada, recordad que tenéis la pestañita esta de preguntas por si queréis ir formulando preguntas. Nosotros hemos recogido todas vuestras peticiones en estos últimos días que nos habéis transmitido y si tenemos alguna pregunta que no hayamos contemplado, pues lo podéis escribir en el chat de preguntas, en el que pone questions, y al final de la sesión pues intentaremos responder tantas como podamos. Si no tenemos suficiente tiempo, no os preocupéis, ya os haremos llegar respuestas en los recursos posteriores que os compartiremos. ¿De acuerdo? Pues nada, empezaremos por la primera pregunta. Las hemos dividido en bloques y la primera slide era... Sí, primero, si acaso, perdonad, sí. Me presento, soy Luis Morer, el jefe de programa de eficiencia energética del Instituto Catalán de Energía y antes de todo, pues agradecer a Dexma esta oportunidad de participar en este webinar y poder ir solucionando dudas que si no lo hacemos de esta manera más masiva nos llegan una a una y esto es mucho más efectivo y en el mismo sentido participaremos en más jornadas en Barcelona durante esta semana y la siguiente y supongo que vendrán bastantes más. Me gustaría empezar con esta primera slide que podéis ver para dejar las cosas lo más claro posible. Lo primero es que el decreto lo ha hecho el Ministerio sin consultar con las comunidades autónomas y sin consultar con casi nadie y por lo tanto toda la información que hay es interpretar lo que se ha redactado con cosas que ya les avisamos en los borradores que pensábamos que se tenían que cambiar, pero al final han salido como han salido y ahora pues un poco aclarando dudas y mirando de hacer la mejor interpretación posible. En segundo punto, en el Real Decreto habla durante mucho rato del órgano competente. El órgano competente en cada comunidad autónoma es importante saber quién es. En el caso de Cataluña, el órgano competente es del Departament d'Empresa i Coneixement, la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial. Por lo tanto, yo soy del Instituto Catalán de Energía, no soy ni del Ministerio, ni soy de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, lo que sí que estamos en mucha colaboración con la Dirección General de Energía y Minas y, por lo tanto, lo que yo os explicaré es toda la interpretación y valoración que hacemos desde el Instituto, que hemos llamado y hablado con los del Ministerio, hablado con las de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, pero las respuestas que valdrán y que realmente son las que terminarán solucionando las dudas más importantes, pues tienen que venir de los órganos competentes y por esto un poco aclararlo. Continuamos con todas las preguntas que les habéis hecho llegar, que están divididas por capítulos y el primer capítulo sería este, ¿no? Sí, correcto. Haré yo de interlocutor de preguntas y Luis me irá respondiendo a todo lo que le vayamos preguntando, ¿de acuerdo? Hemos dividido la presentación en 3 bloques. Básicamente, este primer bloque hace referencia a quién le afecta el Real Decreto, ¿de acuerdo? Pasamos a leer lo que Marta de Altras nos ha transmitido. Si tengo varias sedes en España, ¿deben pasar la auditoría a todas las sedes o solamente las que tengan más de 250 trabajadores? Muy bien, pues cogiendo un poco las preguntas que van saliendo, lo primero es tener claro si debe cumplir o no el ámbito de aplicación para saber si hay que realizar esta auditoría energética. En este caso, si tiene varias sedes en España, deben pasar, lo primero es ver si, tal y como está estructurada la empresa, si
si cumple el Real Decreto para formar parte del ámbito de aplicación. Ahora, que no me salía, disculpad. Si vamos al artículo 2, un poco vemos que para saber si formas parte del ámbito de aplicación, pues las tres cosas que hay que tener muy claras es el cálculo de la plantilla, el balance general de la empresa y el volumen de negocios con este orden. Primero, ver si ocupan al menos 250 personas, aún sin cumplir dicho requisito, por lo tanto un O, tengan un volumen de negocio que exceda de estos 50 millones y, a la par, un balance general que exceda. Aquí la duda que viene de muchas preguntas, que luego también saldrán, que es un poco lo que salía por aquí, es decir, qué pasa con las sedes, qué pasa con los diferentes tipos de agrupaciones empresariales pues, que hay en todos los países. Hay un documento que luego haré llegar a Dexma, que hay una explicación de la Unión Europea de cómo se tienen que calcular estas cosas, hecho para pymes, pero también es de ayuda, en este caso, para ver cómo se hacen estos cálculos. Para solucionar esta pregunta, lo primero es que hay tres tipos de empresas, lo que se llaman empresas autónomas, lo que se llaman empresas asociadas y lo que se llaman empresas vinculadas. Empresas autónomas, en este documento os he cogido de esta definición de la Unión Europea un poco las palabras claves o las imágenes claves, sería este caso, que tu empresa posee menos del 25% de otra empresa o viceversa. Este sería el caso de empresas autónomas, que en este caso no hay sedes ni hay nada y por lo tanto es muy fácil hacer el cálculo que hemos dicho antes de plantilla y términos económicos. La siguiente opción es empresas asociadas. En este caso, tu empresa a la vez posee al menos el 25%, pero no supera el 50% de otra empresa o viceversa. Y en el mismo documento de la Unión Europea hay un ejemplo de cálculo que es lo que podéis ver a vuestra derecha. ¿Cómo sabré si mi empresa está obligada o no a cumplir o a llevar a cabo estas auditorías? Pues tengo que calcularlo de esta manera. Es decir, yo soy la empresa A y tengo o poseo el 33% de la empresa C y el 49% de la empresa D. Y a la vez hay una empresa B que posee parte de mi empresa. Lo que tengo que calcular es el 100% de la empresa A. ¿Cómo sé el 100% de la empresa A? Pues como veis en la fórmula es todo el trozo azul, que es el 100% de A, más el 25% de B, que en el fondo es parte de la empresa A, por lo tanto tengo toda la empresa A, y como la empresa A tiene el 33 y el 49 de la empresa C y D, pues tengo que añadirlo a la hora de calcular si el número de trabajadores o balances económicos pues cumple o no cumple. El otro caso es empresas vinculadas. En este caso, si os habéis fijado antes, llegábamos hasta el 50% de poseer otra empresa, en este caso está por encima de este 50%. Cuando estamos por encima del 50%, lo que se considera a nivel europeo es que tú ya tienes demasiados derechos o votos sobre esta empresa y por lo tanto la puedes hacer funcionar como tú quieras. Por lo tanto, si vemos aquí, lo que cuenta es el 100% de todas. Si vemos un poco el resumen de la fórmula, pues el 100% de A, el 100% de B, 100% de C y 100% de D. Por lo tanto, lo que nos hemos de preguntar es qué tipo de empresa soy, qué tipo de relación tengo con las otras empresas del grupo, indagar un poco para clarificar esta relación que hay entre empresas y con estas pautas de cálculo que nos llegan de la Unión Europea, calcular si la empresa A, en este caso, está obligada o no a cumplir. Luego ya miraremos si la empresa B también está obligada, si la empresa C está obligada y si la empresa D está obligada, porque este esquema aquí sencillo, en el fondo puede ser un esquema mucho más complicado con muchas relaciones entre asociadas, vinculadas, autónomas y por lo tanto hay que ir por partes. Muy bien. Muy bien. Gracias, Luis, por la explicación prolija que nos has dado. En la segunda pregunta de Lara de Ramboll Mirón es si una empresa está ubicada en España y es pyme a efectos del Real Decreto, pero forma parte de un grupo de sociedades a nivel europeo o extraeuropeo que en su conjunto cumple los requisitos de gran empresa, ¿las instalaciones ubicadas en España deben pasar la auditoría? Antes de todo, felicitar a Lara, porque esta pregunta aún no nos había llegado y realmente tuve que pensar un buen rato a ver cómo responderla. Es la interpretación que hago desde el Instituto Catalán de Energía. En este caso, con las reuniones que hacemos con la Dirección General y el Ministerio, pues miraré de clarificarla y si es distinto de lo que os digo hoy, pues miro de hacer llegar la respuesta de EXMA para que os la pueda trasladar. Cuando no estaba traspuesto el Real Decreto, aunque fueras esa pyme, aquí no estabas obligado porque la directiva estatal no te estaba obligando a hacer esta parte de la auditoría como no había normativa publicada en España que tuviera efecto. Por lo tanto, aquí nos hemos de regular por el Real Decreto que se ha publicado y con la información que sale. Todo lo que está referido a empresas siempre es a nivel estatal.
Por lo tanto, a mi entender, así como antes esta pyme no estaba obligada porque no había un Real Decreto que le daba el paraguas para obligarlo a hacerlo, al formar parte de este grupo de sociedades, para mí a nivel estatal tampoco aún no estaría obligada. Pero aquí tengo la duda de esta relación de empresas que os hemos comentado, si a nivel de Europa es la misma relación y por lo tanto afecta a todo. Es decir, si esta empresa, la asociación, la empresa vinculada o asociada está a Francia o está en otro país, un poco la manera de contar si esta pyme cumple o no sería un poco la misma. Es decir, tú miras esta pyme, buscas estas relaciones entre autónomas, asociada y vinculada y, por lo tanto, si los números te sale que sí que tiene más de 250 trabajadores o está cumpliendo el tema de balance económico, pues entonces a partir de aquí la respuesta viene un poco por la misma respuesta que antes. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Otra pregunta de Llorens de Audit Energía es, un grupo hotelero que dispone de 15 hoteles, pero con distintas sociedades para cada hotel, ¿está obligado a realizar una auditoría energética para el 85% de su consumo? Un poco igual que lo que hemos dicho hasta ahora, es ver estas distintas sociedades qué vinculación tienen entre ellas y hotel por hotel mirar qué relación tiene. Si cada uno de los hoteles o la empresa que tiene estos 15 hoteles, haciendo los cálculos que os he dicho, sale que está dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto, estará obligado a lo que muy bien dice la misma pregunta, que es auditar el 85% de su consumo final, y aquí puede elegir qué hoteles o cómo gestiona o qué es lo que presenta la administración para llegar a este 85%. Muy bien, muchas gracias. Queda claro. Nuestra siguiente pregunta es de Luis Manuel, que nos comenta: ¿el Real Decreto afecta a ayuntamientos, a universidades, a empresas públicas y a administración pública? Aprovecho esta pregunta para decir que hablamos bastante con el Minetur, que realmente responden todas las consultas que tenemos, pero por ahora no están valorando la oportunidad de hacer un documento de preguntas frecuentes que ayudaría muchísimo en todo esto, porque las respuestas son telefónicas y por lo tanto no queda por escrito y cuesta trasladarlas a todo el mundo. Con las investigaciones o las preguntas que hemos hecho, la respuesta a esta pregunta sería: en ayuntamientos no, en universidades depende, en empresas públicas sí y en administración pública no. Lo importante es la definición de empresa. Como os he dicho antes, todo lo que es empresa sí que estaría obligado. Hay una definición de lo que significa empresa que implica actividad económica, que si está referenciado en el mismo artículo, en este caso está en el artículo 2.2, donde pone un documento de la Comisión 2003/361/ de la Comisión, donde sale la definición de microempresas, pequeña empresa y mediana empresa, y donde se habla un poco de estas relaciones y de esta actividad económica que tienen que estar involucradas. Los ayuntamientos tenemos bastante claro que no, son administración pública. La administración pública no sale en ninguna de estas posibles interpretaciones, por lo tanto, administración pública tampoco, empresas públicas seguro que sí, y universidades dependa de sus patrones y dependa un poco de qué tipo de universidad, porque aquí es bastante variable. Hay universidades privadas, universidades públicas y hay unas cuantas relaciones que se tendría que ver caso a caso. Muy bien, muy buena pregunta. Otra pregunta de Héctor, de Cefiner. Si ocupo una parte de un edificio de oficinas y no tengo potestad sobre la envolvente, ¿debo auditar? Vale, esta pregunta un poco, mi reflexión es que no está bien efectuada. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta: si ocupo una parte del edificio, oficinas, si no tengo potestad, debo auditar. Espera, que miro las notas un segundo. Primero es mirar si estoy obligado o no a auditar según el artículo 1. Por lo tanto, es si tu empresa tiene más de 250 trabajadores y por la actividad económica estás obligada a auditar o no. Muy bien. El segundo punto para esta pregunta. Sí, se debe referir a si tiene potestad para poder actuar sobre algo sobre lo que no tiene control. Es decir, un local que esté alquilado en parte de un edificio muy grande donde su consumo sea solamente la parte de alquiler o alguna situación similar. Sí, con las conversaciones con el Ministerio, la respuesta es tenemos que auditar aquello de lo que podemos mejorar. Un poco que aquí, exacto, estaba buscando este trozo que no sabía si lo había puesto o no.
Un poco cogiendo el preámbulo del Real Decreto, lo que vemos es la finalidad que tiene este Real Decreto. La finalidad del Real Decreto siempre es promover, impulsar un conjunto de actuaciones a realizar para poder mejorar y contribuir al ahorro y la eficiencia energética. Por lo tanto, todos estos casos en que hay un arrendatario, estoy de alquiler, un poco siempre hemos de ir paso a paso. Primero ver si somos empresa que está dentro del ámbito de aplicación, sí o no. En caso de que seamos empresa que está obligada, lo que tenemos que auditar es eso que podemos luego impulsar y promover la eficiencia energética. En este caso, que hay una pregunta muy similar después, pero ya lo avanzo, podríamos poner el ejemplo para clarificar la respuesta de una empresa industrial que tenga todas sus instalaciones, pero ha decidido hacer un contrato de servicios energéticos de su sala de calderas. Por lo tanto, la sala de calderas para él ya no existe un poco. Es un servicio que le dan y él lo único que recibe, pongamos por ejemplo, sería el vapor. Esta empresa está obligada a hacer el Real Decreto porque tiene más de 250 trabajadores y cuando hace la auditoría la hace de todo, pero la sala de calderas no la gestiona. Él no puede hacer nada allí para impulsar el ahorro, para promover todas estas actuaciones. Por lo tanto, hará toda la auditoría de todo el resto de sus instalaciones en las que realmente puede hacer algo. En la misma pregunta tendríamos esta empresa que está efectuando esta gestión de la sala de calderas, seguramente es una empresa que lo hace de muchas y, por ejemplo, podría tener como 10 salas de caldera que va gestionando. Y esta empresa también tiene más de 250 trabajadores, por ejemplo, ¿y de qué tiene que hacer la auditoría? Pues de lo que él puede impulsar y promover estas actuaciones de eficiencia energética. Por lo tanto, tendrá que hacer la auditoría de estas 10 salas de calderas donde sí que puede promover y actuar en temas de eficiencia energética. Muy bien, queda claro. Siguiente pregunta. ¿En un edificio alquilado debe pasar la auditoría el arrendador o el arrendatario? Nos cuenta Angelina de T-Systems. Siempre lo mismo. Primero, si estoy obligado o no por el artículo 1, si tengo estos 250 trabajadores o no. Y un poco lo mismo que decía antes, es quién paga las facturas. Es decir, cuando estamos de alquiler, tienes potestad para hacer una auditoría de cosas que tú controles, de cosas que tú podrás llevar a cabo o realmente no tienes potestad para hacer esto. Un poco siempre volviendo a este preámbulo del Real Decreto, que yo creo que es el que nos da la solución en este caso de dónde tiene sentido hacer la certificación. Cuando hablaba con los del ministerio un poco decían, a ver, ¿quién paga las facturas? Es decir, el que está pagando las facturas y el que puede hacer algo para mejorar la eficiencia es el objetivo que tiene Europa para llevar a cabo todo esto. Si al final estamos haciendo auditorías de una cosa que ni controlamos, que quizá no tenemos ni las llaves, que no podemos acceder, al final no tiene ningún sentido. Muy bien. Queda claro, Luis. Siguiente pregunta de Ana. ¿Tiene relación este nuevo Real Decreto con la certificación energética del edificio, el Real Decreto 235/2013? Relación tiene porque se le menciona en el Real Decreto 56/2016 auditorías. Es una de las preguntas que luego saldrá más adelante con el tema de sistemas de gestión energética, cómo interaccionan con las auditorías, que yo creo que la responderemos luego. Y aquí aprovecho simplemente que la relación que tiene es que ha salido un poco igual que el otro, con prisas, con un documento que podría ser muy mejorable y que cada vez que hemos de ver un Real Decreto donde a continuación hay que publicar un manual de ayuda para entender lo que está escrito, pues la cosa se nos complica y quizá tendríamos que trabajar todos para sacar documentos que ya se entiendan bien y queden claros desde el inicio y no tengamos de hacer todos este trabajo extra de explicar y de entender y luego aplicar, que nos dificultan el trabajo a todos. Sí, ciertamente. Porque estamos aquí para trabajar duro en una dirección. Muy bien. Bueno, pasamos al bloque de preguntas que entran en el ámbito de en qué consiste en sí la auditoría energética. ¿De acuerdo? En este caso, Jordi de Mediterra nos dice, ¿cómo puedo dar cumplimiento a la auditoría con una ISO 14001? Muy bien, exacto. Vamos al artículo 3 del Real Decreto y en este caso el artículo 3.2 pues nos pone, en este caso sería el apartado B, ¿no? Es interesante ver que, porque está redactado de esta manera que os decía, en efectos de justificar el cumplimiento de la obligación anterior, las empresas o grupos de sociedades podrán utilizar alguna de estas dos alternativas. La A, que es clarísima, y cuando pone la D, si lo leemos bien, pone aplicar un sistema de gestión energética o ambiental, que sería este caso, la 14.000, certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales correspondientes, siempre que el sistema de gestión de que se trate incluya una auditoría energética realizada conforme a las directrices del apartado 3 del mismo Real Decreto. Hablando con los del Ministerio,
La respuesta es, si tienes el caso B, es decir, tienes una ISO 50001, una EMAS, una 14000, pues perfecto, porque te va a ser más fácil, pero lo que pone el Real Decreto es que yo cada 4 años me has de presentar una declaración responsable diciendo que tienes un documento que cumple con las condiciones mínimas de auditoría redactadas en el apartado 3. Por lo tanto, esto es lo que habrá que presentar sí o sí siempre, tal y como está ahora mismo el Real Decreto. Que implantes un sistema de gestión energética o ambiental, que lo recomendamos, que pensamos que es la solución que vale la pena, que hemos de pasar ya de hacer una foto, que sería una auditoría cada año, hacer un vídeo, que es una auditoría, un sistema de gestión en continuo, poder sacando ratios, indicadores, que es lo que necesita el sector, pero esto lo único que nos va a ayudar es hacer más rápido y más económica la siguiente auditoría, tal y como está redactado, y me consta que en el resto de Europa o en muchas partes de Europa esto es distinto, pero es la interpretación que hace el Ministerio y tal como está redactado es lo que nos hemos de atender ahora mismo. De acuerdo. Muchas gracias, Luis. Sí, ciertamente. El tema de las auditorías puntuales, al final, si no tienes un sistema claro, puede salir caro, claro. ¿Cuándo y cómo y dónde se deben registrar las auditorías energéticas? Nos comenta Albert de Grupo Cobra. Muy bien. Creo que aquí también tenemos en el artículo 6 lo que decía al principio de todo. La estructura es órgano competente en tu comunidad autónoma, en este caso es la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial en Cataluña, por lo tanto es a quien se le debe dirigir el anexo 1 que veréis al final del Real Decreto, en un plazo máximo de 3 meses desde que se ha hecho la auditoría. Ahora hay un término de 9 meses para hacer todas estas auditorías, es decir, hay 9 meses para hacer esta entrega y muchas auditorías ya están hechas de hace tiempo, pero hay este margen, que es un poco el margen para entender el Real Decreto, saber lo que hay que hacer, enviárselo a la Administración, que la Administración también se organice, lo reciba y lo haga llegar al registro final, que el registro final no es de las comunidades autónomas, sino que en este caso es del Ministerio y por lo tanto lo que hacemos desde la Dirección General de Energía y Minas es, en plazo máximo de un mes, como pone, se procede a enviarlo a el Estado, al Minetur, al Ministerio de Energía. Muy bien. Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta de Diego de Covidesa es, ¿disponemos de todas las localizaciones en una misma comunidad autónoma? Para la realización del registro, ¿se deberá entregar solo un anexo 1 con los datos del consumo de toda la parte auditada o se debe entregar un anexo por inmueble auditado? Muy bien. Aquí tenemos el anexo 1, un poco. Entendemos muy bien la pregunta, estamos insistiendo en que se permita entrar la información de manera agregada, porque hay muchos establecimientos que tienen características muy similares, pero nos hemos de remitir a lo que tenemos. El Real Decreto 56 en ningún momento habla de esta opción, no existe, y cuando hemos hablado con el Ministerio un poco nos dice que si las comunidades autónomas lo quieren implantar, pues le parecerá bien, pero implantar una cosa en una comunidad autónoma es redactarlo, ha de pasar todos sus procesos, hay que publicarlo y entonces es cuando se empieza a aplicar. No podemos ponerlo en la página web y a partir de aquí que la gente lo interprete correctamente. Por lo tanto, dudo mucho que en estos 9 meses, tal y como funciona la Administración, podamos organizar y solucionar esta reivindicación que hace mucho y que ya queríamos que saliera. Tal y como está redactado el anexo 1, que es lo que ponen del modelo de comunicación, está orientado a establecimiento, es decir, 1 a 1, tal y como pone en el segundo párrafo, ¿no? Declaro bajo mi responsabilidad y he realizado para la empresa tal una auditoría en sus instalaciones de, es decir, realmente está todo orientado a presentar inmueble a inmueble. Es una sola hoja, es un solo anexo, tampoco es tan complicado y tiene su sentido porque el ahorro energético y todo lo que sale en el apartado B que os he dejado, un poco son datos que nos interesan mucho a la Administración, es decir, saber de cada inmueble, de cada instalación, cuál es el ahorro energético estimado, cuáles son las emisiones evitadas, cuál es la inversión estimada y esto nos permite recoger información para luego hacer planes, pensar cómo aportar el dinero público para incentivar algunas medidas. Muy bien, gracias Luis. Queda clara la apreciación. Lara de Ramboll de Envirón nos envía otra pregunta. ¿Existe obligatoriedad de redactar la auditoría energética en una lengua oficial de España, comunidad autónoma? ¿Puede el informe ser redactado en otra lengua, por ejemplo, en inglés? Muy bien, Lara, otra vez. Creo que ya te he felicitado antes. Esta también es una pregunta interesante. En este caso, mi interpretación es que la auditoría, en el fondo hemos de pensar muy bien cómo funcionará esto. Es decir, se entrega una declaración responsable, esta declaración responsable son las que se van acumulando y en caso de que se quiera hacer una inspección
o se quiera controlar, es la comunidad autónoma con sus organismos de inspección que os van a pedir más información. Si viene un inspector y tiene que comprobar todo lo que pone el artículo 3.3 de si se está cumpliendo el contenido mínimo, el inspector no tiene por qué saber inglés. Es decir, no es una lengua oficial, seguro que más o menos lo sabrá, pero está haciendo un trabajo y necesita ser exhaustivo y controlar bien si realmente se está cumpliendo o no. Por lo tanto, yo soy la parte de la administración menos cerca de inspectores, es decir, somos la parte más de promover proyectos, por lo tanto es la que me queda más lejos, pero mucho me temo que tendrá que ser con una de las lenguas oficiales del Estado por este mero hecho de que hay que controlar y hay que ver que realmente se está haciendo lo que toca. Muy bien, gracias Luis por la respuesta. La siguiente pregunta de Santi, de Management 2.0, es: ¿los elementos de medición deben estar calibrados obligatoriamente? Por defecto, la pregunta ya, si se están utilizando elementos de medición por ética profesional y son datos que vas a utilizar luego en una auditoría que vas a presentar a tu cliente, que no estén calibrados, ya resulta un poco extraño. Rehago la pregunta diciendo, creo que lo he puesto, exacto. Si vamos al artículo 3.3, que un poco es de donde sale la pregunta, entiendo, si los datos deberán basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables. Viendo la pregunta esta y un poco temas pendientes que tenía, me he puesto en contacto con el Ministerio y la respuesta que me han dado es que en el caso de facturas se entiende como las medidas o los datos mínimos que se pueden entender como medidos y verificables. Por lo tanto, una pregunta que nos hacen muy a menudo es decir, ¿es obligatorio poner estos medidores, estos elementos de medición que comentabas y si estos tienen que estar calibrados o no? ¿Es obligatorio hacer fotos termográficas? ¿Es obligatorio muchas preguntas relacionadas con este tipo de captación de datos? La respuesta es que obligatoriamente, tal y como está el Real Decreto y por la respuesta que me han mandado hoy, ellos entienden que las facturas es lo mínimo, por lo tanto entiendo que esto significa que lo aceptan. Yo entiendo que no es lo que debería ser, pero es decir, estamos haciendo auditorías y estamos dando un enfoque de cómo ahorrar. Por lo tanto, las facturas ya las tienen ellos. Es decir, estamos dando un valor añadido y lo que tenemos que hacer es poner estos medidores, sacar más información, ser más precisos, analizar puntos concretos de los edificios o de las industrias. Por lo tanto, aquí, como siempre, es la interpretación y la profesionalidad de cada uno de qué es lo mínimo que me obliga el Real Decreto, cómo no me van a poner una sanción, ¿no? Es decir, qué debo cumplir y qué es lo que realmente debería ofrecer para dar un buen servicio. Correcto, correcto. Muy bien. Pasamos al sistema de gestión energética como bloque de preguntas relacionados con este tema. Y Janire de Befesa Think Asset nos pregunta: si se dispone de sistema de gestión energética en vigor, ¿es necesario realizar también auditorías cada 4 años? ¿O es suficiente con realizar la primera vez y después mantener el sistema? Si hablamos de obligatoriedad, lo que os he comentado, cada 4 años es obligatorio, según el Real Decreto, enviar esta declaración responsable diciendo que se tiene un documento alias auditoría que cumple con el requisito mínimo del artículo 3.3, 3.4, 3.5 y los que vienen a continuación de este apartado. Esto es lo que realmente es necesario cumplir. Lo que es recomendable es lo que estáis preguntando, es decir, realmente tener un sistema de gestión energética en vigor que me dé con datos en continuo, que pueda disponer de estos indicadores, que realmente me ayudan en el día a día y cuando llega el momento de hacer la auditoría, lo que hay que hacer es buscar, en este caso, un auditor externo, porque es también lo que obliga a la auditoría, ya le podemos facilitar todos los datos de nuestro sistema de gestión, por lo tanto va a destinar menos horas, va a ser más fácil y va a tener datos fiables e históricos y por lo tanto la auditoría que me va a hacer pues estará mejor orientada y habremos aprovechado un poco el tiempo y ya que es una obligación hacer estas auditorías, pues como mínimo que sean lo más útiles posibles. Está claro, muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta, a ver, de David de Efinética. En empresas multisite, ¿qué se entiende por sistema de gestión energética? Bueno, creo que esto Dexma sería más adecuado que yo para responder. Yo entiendo que esta pregunta iba relacionada a si es obligatorio o no, un poco muy relacionada con la anterior. Y la respuesta es que tendrás que presentar por cada instalación, tal y como pone el Real Decreto, esta declaración responsable justificando que has cumplido. El sistema de gestión energética que tú tengas para ayudar al auditor a hacer la auditoría, desde mi punto de vista, el que te apetezca y el que sea mejor y el que te dé más prestaciones,
y adelante con esto. Sí, aquí bueno, este webinar es agnóstico, no queríamos aquí meter cuñas, pero bueno, esta es clara, voy a ver una cuña aquí de nuestro producto que realmente la comparación multisite es súper provechosa para poder ver rendimientos potenciales en sites muy parecidas y para esto de Excel, bueno, es la herramienta, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente pregunta, de David también. ¿Necesito implementar la ISO 50001 en mi sistema de gestión energética o basta solo con tener el sistema de monitorización, análisis y control? Lo único que necesitas es poder presentar una declaración responsable cada 4 años, cumpliendo el apartado 3. Y todo lo que viene después, 3.3, 3.4, 3.5, cumplir con los mínimos que te pone el Real Decreto para cuando venga un auditor, pues no tener que tener ningún problema. Esto es lo que necesito. Lo que es recomendable es todo lo que estamos diciendo, aprovechar esta oportunidad, ya que hay que hacer esto. Pues la mejor manera es de ir hacia sistemas de monitorización, análisis, control, sistemas de gestión, lemas, 14.000, 50.000, las normas, las siglas, las empresas que os hagan esto, desde la administración nos da igual. Es el momento de aprovechar para tener estos sistemas y ganar este punto de competitividad, integrar los costes energéticos dentro de todos los parámetros que todos vosotros ya tenéis por otros temas. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. A ver, esto es de la parte de cómo convertirse en un auditor energético. Muy bien. Lara, también de Rambo Geminor, otra pregunta que nos hace es, ¿deben los auditores energéticos que ofrezcan sus servicios en régimen de trabajadores autónomos establecerse a sí mismos como proveedores de servicios energéticos y presentar una declaración responsable? Muy bien, Lara, esta sí que ya nos había llegado. Veo que no tengo aquí el cortar-pegar de otras. La respuesta aquí es lo que estaba al principio de todo. Pero sí. No sé si vuelve atrás un segundo, sí, pero puedes tirar atrás. Perdona. Va muy en dirección correcta, ¿no? Sí. Sí, es bastante atrás, pero así, porque veo que lo he copiado aquí en el punto que no estaba. Aquí lo importante es la definición, el artículo 1, un poco la diferencia entre auditor energético y el proveedor de servicios energéticos, y dentro de la definición de proveedor de servicios energéticos está lo que es un servicio energético. Para simplificarlo un poco, auditor energético lo que hace es la auditoría, es decir, análisis de papel, de medidas, de cómo recomendaciones que debe hacer un edificio, una empresa de transporte o industria para mejorar su eficiencia. Un proveedor de servicios energéticos hace actuaciones, es decir, está ya llevando a cabo un servicio energético dentro. Por lo tanto, hay una diferenciación entre lo que es un proveedor de servicios energéticos, que es la parte que te está pidiendo esta declaración responsable para estar dentro de esta lista, de este listado que estará en la página web del IDAE de proveedores de servicios energéticos, pero en el caso del auditor y por las consultas que hemos hecho, pues nos han dicho que en ningún caso estaba pensado que el auditor, si solo se va a dedicar a hacer auditorías energéticas, pues también estuviera incluido dentro de este listado de proveedores de servicios energéticos. Por lo tanto, el proveedor sí que tiene que estar aquí si quiere trabajar en esto. El auditor no hace falta que esté en ningún listado y lo único que tiene que hacer es cumplir con los requisitos que le habilitan para poder firmar una auditoría. Muy bien, muy bien. Gracias, Luis, por la aclaración. Santi nos dice, ¿hay que incorporarse en algún registro para realizar auditorías energéticas? Un poco la continuación de la explicación, la respuesta sería que no, es decir, no está previsto que haya ningún registro. Lo que pasó con el Real Decreto de certificación, que aquí me he olvidado un poco, antes que hemos hablado de los sistemas de gestión energética y sistemas de gestión ambiental, pasa lo mismo con el tema de certificación energética, que también lo pone como una alternativa. Pasará lo mismo, aunque tengas esta certificación energética, cada 4 años tendrás que presentar la declaración responsable. Cierro el paréntesis. Aquí lo que pasó en el Real Decreto de certificación es que no había un listado, un registro para ser certificador de edificios. Lo que sí que hubo es un trabajo de los colegios profesionales, de las universidades, para demostrar que sus titulaciones cumplían con los requisitos que ponía el Real Decreto y que, por lo tanto, todas estas titulaciones que nos presentaron, con justificación de que tocaban los temas que tocaba, pues estaban habilitadas. Por lo tanto, yo creo que terminará esto igual a través del Ministerio. Es decir, el Ministerio dirá que hay unas cuantas titulaciones, másters, grados, que son los que han justificado correctamente que cumplen las competencias para poder ser auditores y, por lo tanto, diciendo que tienes esta carrera, este grado, este máster, pues será suficiente y no hace falta ningún registro específico, que en el fondo luego hay que mantenerlo y también es una fuente de problemas a la larga.
Queda claro el hueco este. Muy bien. La siguiente pregunta de Lara también es el artículo 4.2. ¿Cuál es la definición de técnico cualificado? ¿Deben los técnicos de la propia empresa cumplir también los requisitos de formación del artículo 8? Muy bien. Técnico cualificado, en el apartado 8 del Real Decreto, hay dos definiciones que ponen. Una es para el proveedor de servicios energéticos, que es un poco más sencilla, que en caso pone que estar en posesión de una titulación universitaria, otra licenciatura, grados o másters en los que se impartan conocimientos en materia de energía. Esto sería para el caso de proveedores de servicios energéticos. En el caso de auditores, la cosa es un poco más extensa. Es exactamente lo mismo, pone que conocimientos básicos de energía, instalaciones de los edificios, procesos industriales, contabilidad energética, equipos de medida y toma de datos y técnicas de ahorro energético. Por lo tanto, todos son IS, es decir, no es un O. Por lo tanto, es mucho más estricto de lo que era la certificación energética de edificios. Esto es lo que se considera técnico cualificado y, como decía antes, ahora es el trabajo de los que emiten estudios o los que ofrecen estudios tratando estos conocimientos de que justifiquen que en sus planes docentes esto está cubierto y, por lo tanto, es un técnico cualificado desde el punto de vista del Estado. Y en la segunda pregunta, de si los técnicos de la propia empresa deben cumplir estos requisitos, pues sí, es decir, una vez el que firma esta auditoría, pues los técnicos de la propia empresa, también es recordar que no pueden ser del mismo site, del mismo sitio, es decir, tienen que ser técnicos que tengan una estructura dentro de la empresa, que se dediquen a temas de energía y, por lo tanto, pueden auditar sus sedes y pueden moverse por sus distintas sucursales habilitados para hacer esto. Pero una propia empresa, el jefe de mantenimiento, no puede auditarse su propia empresa y presentarlo como si fuera el registro. Correcto, correcto. La siguiente pregunta de José Antonio, de Conforvallés, es ¿dónde se debe presentar la declaración responsable del anexo 2 del Real Decreto para establecerse como proveedor de servicios energéticos? En la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat de Cataluña, en el caso de Cataluña, que es el órgano competente. Por lo tanto, bajar el documento, rellenarlo y cuando creáis que ya está bien cumplimentado, pues se hace llegar allí por correo postal por ahora hasta que haya un mecanismo quizá telemático en un futuro o algo más optimizado cuando tengamos tiempo de organizarlo. Entiendo que en las diferentes comunidades autónomas hay el órgano competente responsable, que será el organismo que el Minitur tenga como interlocutor en cada comunidad, ¿no? Exacto. En cada comunidad hay que preguntar quién es el órgano competente en caso de que no esté claro. Muy bien, muy bien. Queda claro. José Antonio de Iconfon nos pregunta otra pregunta, es ¿qué entidades están reconocidas por la Generalitat para impartir los cursos para auditores energéticos cuyo contenido se especifica en el anexo 5 del Real Decreto? Aún no están determinados, aún no hay ningún curso de auditores energéticos que esté homologado por las comunidades autónomas, más que nada por la poca coordinación entre ministerios y comunidades autónomas, donde el documento final no lo hemos tenido en ningún momento y, por lo tanto, no había manera de preparar o ver cómo organizarnos para estos cursos. Por lo tanto, es un trabajo que se tendrá que hacer a partir de ahora y, en este caso, la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, que es el órgano competente, pues es el que tendrá que valorar cómo organizar esto, si hacerlo junto con el Departamento de Educación o homologar cursos como ya se han hecho en otros reales decretos similares y ver qué es el camino que se sigue. Muy bien, estaremos expectantes a los próximos pasos en este sentido. Pues hasta aquí son todas las preguntas. No sé si ha habido preguntas durante la charla. Voy a abrir el cuestionario de preguntas que tenemos. Bien. Veo que hay un montón de preguntas. Estáis muy activos en el webinar hoy. Muy bien. No me he explicado bastante bien, ¿no? Bueno, no, creo que hay mucho interés. A ver, una pregunta de Celia Gallego. Dice, buenas tardes. Mi primera pregunta se refiere al plazo de aplicación para una empresa que se ha constituido con el nombre, la sede social y el accionariado actual en febrero del 2015. En este caso, la primera auditoría energética debería realizarse en noviembre del 2017. Dado que la empresa debe cumplir la condición de gran empresa durante 2 ejercicios, en noviembre de 2016, a los 9 meses de entrada en vigor del Real Decreto, esta empresa no cumpliría este requisito. ¿Es esto así?
Correcto, bueno, correcto. Lo que pone, tal y como debes ver visto, en el artículo 3.2, no, perdón, en el artículo 3.1, con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto, que aquellas empresas que durante al menos 2 ejercicios consecutivos cumplan con la condición de gran empresa, deberán someterse a la primera auditoría energética en el plazo de 9 meses, siempre que no hayan realizado previamente una en el plazo inferior a 4 años. Por lo tanto, es en esta parte del Real Decreto donde está explicado que todas las que cumplen durante los al menos 2 ejercicios consecutivos anteriores tienen que haberlo realizado. Las que no cumplían, pues en ese momento no estaban dentro del ámbito de aplicación. Es realmente mirar el artículo 3.1, si estás dentro del ámbito de aplicación o no, y a partir de aquí, pues en consecuencia. Muy bien, de acuerdo. Gracias por la pregunta, Celia. La siguiente pregunta de José Figueras dice, ¿hay como profesionales para realizarlo ingenieros en cuyo curso de formación poco tiene que ver con temas energéticos? ¿Cómo les parece? ¿Hay profesionales como para realizar ingenieros en cuyos cursos de formación poco tiene que ver con temas energéticos? Yo entiendo que está relacionado con el tema de certificación energética de edificios, donde al final muchas titulaciones estaban habilitadas para llevar a cabo auditorías y esto repercutió en que quizá mucha gente se dedicó a esto, la calidad no fue la que nos hubiera gustado y los precios bajaron mucho. Como os he explicado, la definición de técnicos habilitantes es bastante exigente, por lo tanto yo creo que va a haber menos titulaciones habilitantes y por lo tanto tendrá que haber una formación más específica con estos másters que van a salir para dar cumplimiento al anexo 5, que es el que explica los contenidos mínimos que tienen que tener los cursos. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Una pregunta de Héctor interesante también es sobre el tema de las penalizaciones. Héctor dice, creo que la sanción por no hacer las auditorías es de 10.000 a 60.000 euros. ¿Se sabe cuál es el criterio con el que se determina el valor final de la sanción dentro de este rango? Es el criterio de proporcionalidad, es decir, según el tamaño de la empresa y la importancia que tenga la empresa, desde el punto de vista de contabilidad y un poco estos temas, que aquí ya no os lo tengo fresco del todo, pero un poco la sanción es siempre proporcional al que ha hecho la infracción para que la cuantía sea proporcional, como dice el sistema, al que ha hecho la infracción. Muy bien, muy bien. Otra pregunta de Carla Salgó es, ¿qué organismo realizará las inspecciones para comprobar si las empresas obligadas han realizado las auditorías? El organismo competente, al igual que en la certificación energética, es la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, que tiene su equipo de inspectores, por lo tanto, o lo hace él directamente como se hace en parte con la certificación energética o como ha pasado con la certificación energética, se puede optar para hacer una externalización, un concurso, licitación y buscar una empresa que esté habilitada para hacer estas inspecciones en nombre de la Administración. De acuerdo, de acuerdo. Albert González Roig nos dice, ¿tiene coste presentar el anexo 1? No tiene coste nada, no hay ninguna tasa asociada y el Real Decreto especifica que no puede haber costes por esta gestión, cosa que no pasaba en la certificación energética de edificios. Y nuestra interpretación es que tiene sus pegas, porque cuando hay una tasa que podemos considerar ajustada, esto nos permite que los sistemas de control e inspección lo que hagan es garantizar una calidad para poderlo seguir. En este caso, esta tasa está explícitamente puesto que no haya ningún coste adicional, por lo tanto, esto va a perjudicar un poco en las arcas de cada comunidad autónoma porque son los organismos que hacen la inspección con que financian esta inspección de estas auditorías. Bueno, hay una pregunta recurrente que sale siempre en los webinars de Javier González que pone simplemente saber cómo auditar empresas con flotas de vehículos. ¿Hay que auditarlos todos o las flotas completas, por ejemplo, según delegación? Aquí es ir a lo más sencillo siempre. Es decir, tenemos un Real Decreto, todo lo que hagamos que podemos justificar que estamos haciendo como dice el Real Decreto, pues nunca nos va a perjudicar y siempre se podrá hablar con la Administración. Esto lo comentaba ayer en una sesión. Es decir, a veces la Administración lo que mira cuando van a inspeccionar es si has cumplido o no has cumplido. Y si no has cumplido está muy claro. Cuando hay reales decretos como este que generan tantas dudas y en unos puntos hay tanta interpretación, al final cada técnico tiene que asumir su parte de técnico, hacer una propuesta, hacerlo lo mejor que pueda y presentar lo que él cree que es correcto. Si al final no es correcto, pues en el fondo la Administración le avisará y habrá tiempo para corregirlo y para mejorar la interpretación que ha hecho, siempre que no haya un documento que ya lo aclare antes. En este caso, lo que hemos de auditar es mirar si la empresa está obligada o no a hacer esta auditoría. Si está obligada, hemos de mirar el 85% del consumo de su energía final.
Si tiene flota, no tiene flota, qué vehículos hago, qué edificios, qué industria. Esto os lo organizáis como queréis. Lo contratáis a una sola empresa que haga toda la auditoría de industria, edificio y transporte a la vez. Contratáis 3 auditorías o 3 empresas que os hagan una por cada uno de los sectores especialista. Esto a la administración un poco le da igual. Lo que tenéis que cumplir es que si viene alguien y os pide, has auditado el 85%, tienes que justificarlo, que lo has hecho y que lo has hecho bien, cumpliendo el artículo 3.3, 4 y 5, que es el que te marca un poco los mínimos que tiene que tener esta auditoría. Correcto, muy bien. Una pregunta de Carlos, algo también interesante, es, ¿los trabajadores ETT cuentan en términos de empresa y de número de trabajadores? En este caso, os voy a pasar el documento este que os comentaba de la definición de pymes por la Unión Europea, porque creo que está allí y ahora no lo tengo en mente y allí estará explicado un poco cómo cuentan. Esto os lo hago llegar. ¿Va a publicar el ICAEN algún modelo a seguir para cumplir los criterios suficientes en una auditoría? Nos comenta Santi Balaguer. Un poco como he explicado al inicio, ahora mismo el ICAEN no es nadie, es decir, no estamos ni somos el órgano competente, ni somos el ministerio, y lo único que estamos haciendo es lo que hacemos siempre, que es dar una mano para que funcione lo mejor posible y que tengáis la información necesaria para hacer las cosas bien, que es un poco lo que nos interesa. Nosotros tenemos una guía publicada metodológica de cómo hacer auditorías energéticas. En el Real Decreto sale muchas veces, o sale algunas veces la ISO 16247, que un poco es la que marca a nivel europeo y es la norma oficial de cómo hacer auditorías energéticas, y lo único que se os podrá exigir siempre es lo que está en el Real Decreto 56. Por lo tanto, allí tenemos los mínimos, todas las guías o todos los ejemplos o todos los documentos que encontréis que mejoran lo que sale en el Real Decreto 56 de auditorías, el apartado 3.3, 4 y 5, pues bienvenido sea y vuestro trabajo tendrá más calidad y será más valorado por el cliente que reciba esta auditoría. Muy bien, gracias. Bueno, cerraremos la ronda de preguntas con una pregunta de Gabriel Garriga. Sé que hay un montón de preguntas por contestar, pero bueno, nos comprometemos a después de la sesión ir recopilando y daros la mejor respuesta y lo colgaremos en nuestra web. Es que se nos va el tiempo, el webinar ha durado mucho, sé que el tema es muy interesante, pero tenemos que cerrar ya. La última pregunta, si una empresa a día de hoy es grande, es una gran empresa y pierde esta calificación durante los próximos 4 años, debe realizar la próxima auditoría energética, traducción del catalán directa en vivo, vamos. En vivo. Muy bien. Aquí lo mismo de siempre. Tenemos un Real Decreto que pasa a ser lo que nos marca todas las respuestas, por lo tanto vamos al artículo 2, ámbito de aplicación, y el apartado 1, que es el que pone a quién se le aplica esta auditoría. Queda bien redactado que será aquellas que en el momento en que tengan que presentar esto cumplan como gran empresa según la definición que hemos puesto antes. Lo que hemos comentado de lo que hemos comentado de estos 2 ejercicios consecutivos que compran la condición, un poco está en el apartado 3 y pone con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto. Es decir, está explicado que posterior a la entrada de este Real Decreto, aquellas empresas que durante al menos 2 ejercicios consecutivos cumplan con la condición de gran empresa deberán someterse a la primera auditoría en el plazo de 9 meses. Pero esto es para los que no lo han hecho, que tienen estos 9 meses para hacerlo. Por lo tanto, basándonos en estos 2 artículos, en el artículo 2 del ámbito de aplicación y en este párrafo que explica esto de la posterioridad a la entrada de la entrada en vigor, hemos de ver si al llegar al 4.º año estamos cumpliendo o no y, por lo tanto, si el Real Decreto nos pertoca y, por lo tanto, llevar a cabo esta auditoría o no. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. No pasa nada, Gabriel, ya está todo solucionado. Realmente muchas gracias a todos por vuestra atención, por vuestras preguntas y por haber hecho grande esta sesión, porque realmente son dudas que creo que pueden aplicar a todo el mundo y que todos nos beneficiamos un poco de esto. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Un placer. El placer es mío de poder aprovechar y contactar con tanta gente a la vez y así solucionar dudas. Y nada, nos vemos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias a todos.